La vida está llena de momentos, pero hay unos que marcan realmente la diferencia. Son esos instantes en los que la presencia de Dios nos toca, nos transforma y nos desafía a vivir de manera diferente. Bienvenidos a Momentos con Dios, un lugar para profundizar y fortalecer nuestra fe. Hemos estado hablando acerca de 4 etapas en la vida del cristiano, 4 etapas en la vida cristiana, en la vida del cristiano. Y ya nosotros hablamos de la etapa de la niñez, que fue la primera etapa, cuando comenzamos en el camino de Dios y somos niños espiritualmente hablando. Somos niños inmaduros, niños que están apenas, hermanos, aprendiendo de las cosas de Dios. Después pasamos a la etapa de la adolescencia, donde de pronto se batalla mucho en la vida cristiana, pero con la ayuda de Dios podemos salir adelante. También llegamos después, hermanos, a la etapa de la juventud, donde se caracteriza por el servicio, por la fuerza. Se caracteriza, hermanos, por de alguna manera el querer cambiar muchas de las cosas en la iglesia, para bien, por supuesto. Pero ahora llegamos, hermanos, a la etapa de la madurez espiritual. La etapa de la madurez espiritual. Esta etapa, hermanos, también es la etapa de la plenitud. La etapa de la plenitud. En esta etapa de la plenitud, hermanos, es una etapa de bendición no solo para nosotros mismos, sino que también es una etapa de bendición para los demás. Esto, hermanos, lo vimos aquí donde dimos lectura. Dice que habla, por supuesto, acerca de los dones. En los versículos anteriores que nosotros no leímos, habla de los dones, ¿verdad? Habla de los ministerios. Por ejemplo, desde el versículo número 11 habla que el Señor es el que, y su Espíritu es el que da los dones, como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, doctores. Y ahora aclara y dice que todo esto que Él da, esos ministerios que Él reparte, no son para otra cosa más que para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que no es para que nosotros nos sintamos más grandes, o para que nos sintamos mejores que los demás, o para que nosotros pensemos en despreciar a otros que de pronto vemos que no tienen un don o un ministerio. No es eso, sino dice, es para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ojo en lo que sigue, porque es lo que nos ocupa, que cuando nosotros servimos en la obra de Dios, a los santos y en el ministerio, entonces dice, así vamos creciendo hasta que todos lleguemos, es el versículo que nos ocupa, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a una misma fe. La palabra de Dios nos está diciendo también precisamente, dice en este mismo capítulo de Efesios, en los versículos, por ejemplo, en el versículo número 5, nos habla acerca de esa fe. Dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Es decir, que nadie de los que estamos aquí tenemos una fe diferente. La fe es la misma. Puede ser que a lo mejor alguno, como en algún momento decía, tiene una fe más fuerte, más estable, más profunda, y puede ser que otro tenga una fe un poco más débil. Pero la fe más débil y la fe más fuerte, ¿en quién está esa fe? Está en Cristo. Todos debemos llegar a esa medida de fe, la fe en Cristo Jesús. Por eso dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y también hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, que vayamos creciendo en ese conocimiento. Y luego dice, a un varón perfecto, no a un niño, no a un adolescente, no a un joven, sino a un varón, un hombre hecho y derecho, un hombre que ha llegado a la madurez. Y dice, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto. ¿Cómo debe ser ese varón? Perfecto. Oiga, ¿se puede alcanzar la perfección en el camino de Dios? Bueno, hermanos míos, si nosotros vemos la palabra perfecto como en el sentido en que Dios se mueve en toda su perfección, no podemos.
Pero si hablamos nosotros de la perfección, hablando humanamente, de aquel que se esfuerza, que lucha, que se abstiene del pecado, que busca a Dios, que se esfuerza, sí se puede. Por eso dice entonces, hasta que lleguemos a el varón perfecto. ¿Cuál es el varón perfecto? Un varón perfecto es el que da la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Y es que vamos nosotros creciendo y creciendo y creciendo en el camino de Dios, como en la vida natural, vamos creciendo y creciendo y creciendo. Pero hermano, llegaremos un día a la perfección total de la madurez espiritual. Creo que en esta vida estamos en el camino, de manera que hasta el último día de nuestra vida todavía podemos seguir creciendo. ¿Y hasta cuándo entonces vamos a llegar hasta la perfección? Hasta que lleguemos al reino de los cielos, donde está Cristo, bendito sea el Señor. San Pablo, por ejemplo, él decía que hasta ahora no le hemos conocido tal cual es, que solamente le conocemos como por un espejo, dice. Y hermanos, el espejo del que hablaba San Pablo no es el espejo como el que usamos hoy nosotros, sino que en el tiempo antiguo los espejos, hermanos, eran de bronce pulido. Así que no era el espejo como el que ahora nos vemos quizá en la mañana para arreglarnos, sino que, hermanos, era una lámina, hermanos, de bronce. Era una lámina de latón que estaba pulida, y entonces es ahí como se veían. Hagan ustedes de cuenta como una cuchara. ¿Ustedes se han visto en una cuchara en algún momento? ¿Han visto cómo se refleja la cuchara, verdad? El rostro en una cuchara. Bueno, no se refleja de manera perfecta. Sí se refleja, pero un tanto borrosa. Pues es así como los espejos antiguos se veían. Por eso San Pablo dice que al Señor no le hemos conocido, dice él, no le hemos visto tal cual es, sino que le hemos visto como por un espejo, lo hemos visto de manera borrosa, hemos visto, pero muy poco de él. Pero San Pablo después aclara y dice, pero un día le veremos tal cual es, gloria al Señor. Le veremos tal cual es, dice él. Y le veremos tal cual es, dice, porque seremos semejantes a él, gloria a Dios. Nuestros ojos le verán. Y esto, hermanos, no es solo de San Pablo para acá, sino esto ya existía en los corazones de los hombres, incluso del Antiguo Testamento. Porque si vamos, por ejemplo, al libro de Job, por ejemplo, aclara cuando estaba hundido en la enfermedad, ¿verdad?, que se le había permitido al enemigo poner en su cuerpo, y estaba en una maligna sarna. Y cuando se dice maligna es que era una enfermedad de muerte, como cuando se dice es un cáncer maligno. Bueno, es que es un cáncer que no tiene realmente cura, es maligno, un tumor maligno. Y cuando se dice que Job tenía una maligna sarna, era exactamente igual, era una sarna maligna, una sarna que lo iba a llevar a la tumba, y él lo sabía. Por eso Job dijo él, aún del polvo yo me levantaré y mis ojos lo verán, gloria a Dios. Dice, mis ojos lo verán, y hasta él aclara diciendo, mis ojos lo verán y no otros, dice, son los míos los que lo van a ver. ¿Qué fe de aquel hombre, no lo creen? Aún todavía no se conocía a Jesús, pero él sabía que un día vería al Creador del universo, gloria a Dios. Nosotros también lo sabemos. Por eso entonces dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Esta etapa, hermanos, final de la madurez, reflejada en el conocimiento profundo de Dios, bueno, también refleja la estabilidad emocional y espiritual. La persona que llega a esta etapa de la madurez espiritual no solamente se vuelve una persona estable en sus emociones, sino también espiritualmente, porque todo tiene que ver. No somos solamente espirituales, también somos también tenemos carne y tenemos sentimientos. Pero aquel hombre maduro no solamente es estable emocional, sino también espiritual.
No importa, por ejemplo, lo que le hagan. De pronto, hermano, en la iglesia, de pronto alguien no le saludó, lo dejó con la mano estirada, por ejemplo. Pero que es espiritual y que ha llegado a la madurez espiritual, ¿qué dice si no le saludaron, por ejemplo? Lo dejaron con la mano extendida. ¿Qué dice? Bueno, nada, dice, bueno, a lo mejor ni cuenta se dio, pero sigue su camino, sigue adelante. ¿Por qué? Porque él dice, mis emociones están sanas, mi espíritu está sano, yo vengo a darle la gloria al Señor, bendito sea Cristo. Y entonces continúa hacia adelante. Y hermano mío, bueno, tiene por supuesto este hombre, como ya dijimos, la capacidad de guiar y discipular incluso a nuevos creyentes. En esta etapa, hermanos, ya no hay titubeos en esta etapa. Ya no titubea. En esta etapa ya no hay dudas. Ya no hay dudas, ya no hay titubeos, no hay debilidades tampoco, hermanos, a diferencia de la madurez física, donde las articulaciones comienzan a doler, ¿verdad? Bueno, hermanos, las articulaciones comienzan a doler, las enfermedades comienzan a salir y los achaques comienzan, hermanos, a darse a conocer en el cuerpo humano, hablando físicamente. Pero al contrario de esto, aquí en esta etapa de la madurez espiritual estamos más sanos que antes, más fuertes que antes, gloria al Señor, y más estables, más vigorosos en la fe. Hermanos, es aquí donde podemos decir, como San Pablo dijo allí en 1 Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo número 12, que yo se los voy a leer. Si usted quiere buscarlo, por supuesto, búsquelo, pero yo se lo leo. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12, porque es aquí donde nosotros podemos decir como él. Fíjense que él dijo, por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, dice, porque yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Y luego dice, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa frase, yo sé a quién he creído. Y es que, hermanos, bueno, él dice estas palabras, yo sé a quién he creído, porque él en los versículos anteriores está hablando de personas, hermanos, que predicaban y predicaban de manera contraria a él. Que predicaban, hermanos míos, haciéndole la guerra a él y tratando de, hermanos, envolverlo en sus discursos. Y entonces San Pablo es cuando él lanza esta frase que él dice, yo sé a quién he creído. Había gente, por ejemplo, incluso que a San Pablo no le creían. Él llegaba a las iglesias y predicaba, y había gente que decía que no era verdadero, que no era cierto, que no era un siervo de Dios. Y San Pablo tuvo que batallar con eso. San Pablo tuvo que luchar contra eso, porque la gente no lo aceptaba. ¿Y por qué la gente no lo aceptaba? Bueno, por la sencilla razón de que ustedes saben que San Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él mataba a los cristianos. Él, al que mejor le iba, lo llevaba a la cárcel y ahí lo refundía en la cárcel para que ahí se quedara en la cárcel. Al que mejor le iba, y al que no, lo mataban. Que por cierto, la Biblia describe, hermanos, uno de los asesinatos que San Pablo protagonizó y organizó, que fue el asesinato de el protomártir San Esteban, que dice la escritura, lo mataron a pedradas. ¿Quién era el que motivaba que apedríenlo más y denle y fuerte? Me imagino que él decía, denle más fuerte. Y él mismo fue el que encabezó, hermanos, esta revuelta. Era San Pablo. Por eso, hermanos, cuando él se convierte a Cristo y ahora comienza a predicar a Cristo, muchos cristianos no le creían. Muchos cristianos decían, no, lo más seguro es que él viene, pero viene para prendernos, viene para llevarnos a la cárcel o viene para matarnos. Y se escondían de él y no lo aceptaban. Él tuvo que batallar contra esto. Otros le hacían la guerra, hermanos, a San Pablo. Y es cuando él dice, yo sé a quién he creído. Y por eso él dice en las primeras palabras, dice, por lo cual asimismo padezco esto. Padezco, pero no se desanimaba.
No me creen, pero él dice, no importa, yo padezco y padezco por Cristo, gloria a Dios. No lo recibían, pero él decía, pero yo padezco por Cristo. Y termina diciendo, yo sé a quién he creído, gloria al Señor. Esa es la persona madura, que ha madurado espiritualmente, que de pronto dice, yo sé a quién he creído, gloria a Dios. ¿A quién han creído ustedes, hermanos? A Cristo Jesús. De manera entonces, hermano, que ahora sí, como hemos cantado aquel coro, venga lo que venga, hazme fiel, Señor Jesús. Entonces, hermanos, quienes están en esta etapa de desarrollo espiritual conocen aquel que es desde el principio, como ya vimos en San Juan, en el primera de San Juan, en el capítulo 2, versículo 14, cuando San Juan escribe diciendo, os escribo a vosotros padres. Habla de aquellos padres espirituales, los papás espirituales, aquellos que habían predicado el evangelio como San Pablo y habían ganado almas para Cristo. Habían traído a su amigo, habían traído a su pariente, a su vecino, lo trajeron a la casa del Señor, al conocimiento de Dios. Y por eso San Pablo ahora escribe y dice, os escribo a vosotros padres, dice, que habéis conocido a aquel que es desde el principio. Y entonces, hermanos, no importa a quién haya usted traído, un niño, a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su pariente, es usted el papá, es usted la mamá de él o de ella. Entonces, hermanos, a vosotros padres, dice, les escribo, porque ustedes son los que conocen a Dios desde el principio, gloria a Dios. Llevan más camino recorrido. Esto es una referencia a Cristo, la palabra de vida. Porque ahí en esa misma carta de San Juan, primera de San Juan, en el capítulo 1, versículo número 1, dice precisamente que lo que hemos oído y lo que hemos vivido, esto es lo que hablamos tocante al verbo de vida, gloria a Dios. Eso es lo que hablamos, eso es lo que predicamos, lo que hemos conocido, lo que hemos oído y lo que nosotros hemos visto. Así que nosotros comenzamos en el camino y conocemos el que es desde el principio. Conocemos al verbo de la vida, gloria a Dios. Entonces, el conocimiento de Cristo es siempre la base de nuestra relación con Dios. Que no nos olvidemos de eso. En las primeras etapas de nuestro crecimiento espiritual, principalmente sabemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero a medida que maduramos llegamos a conocer más sobre Cristo Jesús. Por ejemplo, le decía a mi esposa, ¿verdad? En alguna ocasión, de pronto le platico cosas, ¿verdad? A los pastores, ¿verdad? Luego les platico. En alguna ocasión estaba platicando, le digo, ¿sabían ustedes que cuando la Biblia dice que San Pedro niega al Señor Jesús, dice, de cierto te digo que antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces? Y le decía a algunos hermanos, ¿sabían ustedes que no fue un gallo el que cantó realmente? Porque nosotros nos vamos con la idea, ¿verdad?, de que es un gallo el que está cantando. Y entonces decía, ¿sabía que no es un gallo el que cantó? Sino que era precisamente una forma de poder decir el cambio de centinela. Era precisamente el toque de alarma, el toque de la trompeta, que se le llamaba precisamente el canto del gallo, esa trompeta. Y así como eso vamos descubriendo cosas, ¿verdad? En la semana le hablaba a mi esposa acerca de algo. Oye, yo descubrí esto en la palabra de Dios, que nos han enseñado nosotros, pero no es meramente así. Si tú estudias la palabra de Dios, tenemos nosotros ahí algo muy importante. Por ejemplo, esto que dice la palabra de Dios, que dice, por ejemplo, que la tierra estaba desordenada y vacía. Y ahí hay una parte tan importante que hemos descuidado tanto, que de pronto dice, si la tierra estaba desordenada, esa palabra desordenada, hermano, ¿cómo es que la tierra está desordenada si está vacía? ¿Cómo es entonces que hay desorden si no hay nada?
Bueno, entonces uno tiene que, en algún momento decía, yo desde hace muchos años atrás decía, es que una cosa es sentarse a la orilla de la playa en un camastro, ¿verdad?, con un coco al lado, ¿verdad?, y admirar las olas de la playa, ¿verdad? Eso es una cosa. Pero bucear dentro de la playa, eso es otra cosa. Entonces el asunto, hermanos, es que si alguien, por ejemplo, nos dice, oye, ¿te puedes echar un clavado y bucear dentro de la playa? Muchos no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque tienen miedo a hacerlo. Pero sabes, mi querido hermano, sentarse a la orilla de la playa en un camastro, dijimos nosotros, con un coco al lado y una sombrilla enorme que nos dé sombra, eso es bonito. Pero bucear dentro de la playa, aunque eso cuesta más y corremos quizá ciertos riesgos, es mucho mejor bucear que sentarse a la orilla de la playa. ¿Quién se ha sentado a la orilla de la playa, hermanos? De los que están aquí, por ejemplo, ¿quién se ha sentado a la orilla de la playa, hermanos? ¿O caminado allá a la orilla de la playa? ¿Quién? Bueno, pues varios, si no es que todos. Pero, hermanos, ¿quién ha buceado en algún momento dentro de la playa? Bueno, ahí son menos. Pero sabes, ahí dentro de la playa hay arrecifes de coral que se pueden admirar, pescados de colores que rodean los arrecifes de coral. Entonces, hermano mío, eso no se ve cuando nos sentamos a la orilla de la playa. Eso se ve solo cuando nosotros nos atrevemos a ir y a sumergirnos dentro de la playa. Entonces podemos ver lo que nuestros ojos no han visto fuera de la playa. En la Biblia es lo mismo. Tenemos que aprender a bucear dentro de ella para que podamos descubrir las cosas que Dios quiere que nosotros descubramos. Pero, hermano mío, eso es a través del tiempo, a través de la experiencia, a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la comunión con Dios. Eso es a través del tiempo. Así que, hermanos, llegamos a conocer más de Cristo. El crecimiento espiritual, hermanos, es el resultado natural de nuestra relación con Dios. Pero esto no significa necesariamente que sea automático. Escuche usted bien. El crecimiento espiritual es el resultado natural de nuestra relación con Dios, pero esto no significa que necesariamente sea automático. La gracia y el conocimiento se unen al esfuerzo de cada uno mientras hacemos todo lo posible para ser encontrados impecables, inocentes y en paz con nuestro Dios. Es decir, que nosotros, hermanos, no por el simple hecho de venir al templo vamos a crecer y ya. No. Tenemos que tener una comunión con Dios. Tenemos que tener una relación con Dios. Tenemos que esforzarnos en nuestro crecimiento con Dios, hermanos. Porque puede ser que haya personas que vienen todo el tiempo a la iglesia, pero no han crecido del todo espiritualmente. Segunda de San Pedro en el capítulo 3 versículo 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurar con diligencia. ¿Con qué, hermanos? Con diligencia que seáis hallados de él sin mácula y sin reprensión, en paz. Con diligencia, que podamos ser hallados delante de Dios así, con diligentes, esforzados, en paz, siendo diligentes delante de Dios, que Él nos pueda encontrar así, que Él nos pueda hallar así. Porque, hermanos, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, creen que Dios está aquí con nosotros, hermanos? Y si el Señor nos examinara cada uno en lo personal, ¿qué encontraría en nosotros? ¿Encontraría esfuerzo? ¿Encontraría paz? ¿Encontraría diligencia? ¿Encontraría fe? ¿O qué es lo que encontraría en usted? Por eso, hermano mío, el venir a la casa de Dios no es, hermanos míos, que automáticamente vamos a crecer por estar en la casa de Dios. No, tenemos que tener una relación con el Señor. Tenemos que tomarnos de la mano de Dios. El crecimiento, hermanos, natural se da solo. La gente crece, hermanos míos, físicamente, hermano, el crecimiento natural se da solo. Pero el crecimiento saludable depende de nosotros en lo personal.
Porque, hermano, aunque los niños crezcan automáticamente, pero no todos los niños crecen saludablemente. Hay niños que crecen enfermizos. Hay niños que crecen, hermanos míos, con malos hábitos. Espiritualmente es lo mismo. Sin duda crecemos tarde o temprano, pero solo que unos crecerán, escuche usted bien, espiritualmente. Algunos crecerán con malos hábitos, como los niños. Crecerán torcidos, enfermos, con raíces de amargura y con resentimientos, con vicios y con cuantas cosas más que podríamos mencionar. Crecerán, pero crecerán así, mientras que otros crecerán saludables. Todo depende, mi querido hermano, de qué es lo que nos alimentamos y de cómo nos cuidamos en nuestro desarrollo espiritual. En 2 Timoteo capítulo 2, en el versículo número 22, San Pablo le escribe a Timoteo diciendo que él cuide, en este caso, su desarrollo, su crecimiento. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22, San Pablo le dice: huye también los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz. ¿Con quiénes? Con los que invocan al Señor de puro corazón. Porque si nosotros, hermanos, seguimos, hermanos, los deseos juveniles, si nosotros seguimos las malas compañías, ya lo dijo también San Pablo, no erréis. Las malas conversaciones, ¿qué hacen? Corrompen las buenas costumbres. Iba creciendo bien en el camino de Dios, iba avanzando bien. Empezó como niño y llegó a la adolescencia, pero comenzó a juntarse con gente que no le ayudaba espiritualmente. O llegó a la juventud y comenzó a juntarse con personas que espiritualmente estaban enfermas, tenían raíces de amargura, o tenían vicios, o tenían malos hábitos. Y entonces comenzaron a formarse también de esa manera. Su crecimiento se truncó. San Pablo lo dice a los Gálatas también cuando dice: vosotros corríais bien, se esforzaban bien, buscaban a Dios bien, eran tan hermosos en el camino de Dios. Pero San Pablo termina diciendo: ¿quién los embarazó? Dice nuestra versión. Una versión más reciente dice: ¿quién los engañó? ¿Quién los hizo retroceder para no obedecer a la verdad, para no crecer de manera saludable? Todo depende de lo que nosotros comemos. Si un niño come verduras y come saludable, ¿cómo va a crecer? Va a crecer saludable. Pero si un niño, hermano, en lugar de comer verduras y comer saludable, come chatarras y come cosas que no le ayudan en su desarrollo, ¿cómo va a crecer? Por ejemplo, incluso el día de ayer en la reunión de niños, ¿verdad? Escuchaba a una mamá que le decía a otra mamá, le decía: no le des yogur, creo, dijo. No le des yogur a tu niño, o a tu niña. No le des yogur. Yo no le daba yogur, porque el yogur tiene ciertos ácidos para su estómago. Y bueno, pues no sé, o sea, cada mamá. Entonces, hermano, imagínense ustedes el yogur. Ahora, si nosotros dijéramos: bueno, el yogur, eso dice aquella mamá. Pero si esta otra mamá dice: no, yo al mío le doy para el recreo. ¿Qué le da al recreo? Le pasa a comprarle un gansito, por ejemplo. Entonces, hermano, imagínense ustedes cómo está siendo alimentado aquel niño. Llega el momento entonces, hermano, que este va a crecer con malos hábitos. Si de lunch le ponen un gansito, cuando él crezca y llegue a ser papá o mamá, ¿qué le va a poner a sus hijos? Lo mismo, va a ser el mismo vicio. Y entonces, hermanos, ese no es un buen desarrollo. Esta etapa, hermano, representa la plenitud del crecimiento cristiano, donde el creyente a menudo donde el creyente ha madurado al grado de poder guiar y discipular a otros, como ya dije. No por los años o por la antigüedad, porque no podemos equivocarnos, hermanos. No es que alguien de pronto tiene muchos años y por eso ya está capacitado para poder doctrinar o discipular a otros. No, porque si éste no ha crecido, no importa que tenga muchos años.
Tenemos nosotros que el que ha madurado espiritualmente es capaz de poder guiar y discipular a otros, no por los años, ya dije, no por la antigüedad que tenga en la iglesia, sino por la madurez espiritual que ha alcanzado. San Pablo lo dice en Hebreos en el capítulo 5, en el versículo número 12. Fíjense cómo dice San Pablo. Hebreos en el capítulo 5, versículo número 12, nos dice San Pablo de la siguiente manera. Dice así: porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, fíjense ustedes, ahí está el tiempo. Debiendo ser maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de manjar sólido. Se supone que estos cristianos a los que San Pablo, hermano, les reclama, hermanos míos, debían ser maestros a causa del tiempo que llevaban en la iglesia. Pero, hermano, lamentablemente el tiempo no hace maestros. Lamentablemente el tiempo no hace que la gente madure. Lamentablemente el tiempo, hermanos, no hace que la gente pueda, hermano mío, guiar y discipular a los demás, sino que aquel que se dispone a crecer en su vida espiritual. Conozco gente, por ejemplo, que al año, por ejemplo, de congregarse en la iglesia, ya se quiere bautizar, ya se bautiza, incluso a veces antes del año. A veces cuando llega a la iglesia y dice: hermano, ¿por qué no puedo bautizarme yo? Y entonces uno dice: espérese usted tantito, conozca la doctrina, aprenda un poco más. Y hay gente que ha llegado a decir: ¿pero qué necesito yo aprender? Ahora yo conozco a Cristo. En Cristo he encontrado una nueva vida. ¿Por qué tendría yo que esperarme más? Y uno dice: ay, hermano, mire, no hay nada, no hay un versículo que yo pueda mencionarle y decirle que usted tiene que esperarse. No lo hay, no lo existe. Lo único que yo quiero como pastor es que usted crezca un poco más espiritualmente, que avance, que madure. Pero hay gente que ya quiere hacerlo y está esperando solo el año. Y llega el año y se bautiza y sigue. Bueno, conozco gente que a veces al año, año y medio, 2 años, y ya está en el instituto, estudiando para servir a Dios. Gente que madura muy rápido. Pero hay gente que pasan los años y no madura. Hermano mío, hay características de aquella gente que madura espiritualmente. Por ejemplo, hay una profunda fe y una fe inquebrantable. Veamos rápidamente lo que dice 1 Corintios, y vamos a ir terminando. 1 Corintios capítulo 15, versículo número 58. 1 Corintios 15, 58 es un texto que usted conoce. El cristiano maduro es un cristiano firme, constante y que crece continuamente. Fíjense lo que dice 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad como firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Un cristiano que ha llegado a la madurez espiritual es un cristiano, hermano mío, con firmeza, con constancia y con crecimiento. Un cristiano, hermano, que es servicial, porque termina el versículo diciendo: sabiendo que vuestro trabajo. Es un cristiano servible, que sirve aquí, sirve allá, sirve más allá, sirve en todo. Siempre quiere estar sirviendo en algo. Ese es un cristiano maduro. El cristiano que no es maduro, ese no quiere servir. Ese de pronto, hermano, puede decir: ¿y por qué no lo hace otro? ¿Por qué no pone usted a otro? Hermano, esa es la primera característica de un cristiano que ha crecido y ha madurado. Segunda característica: se convierten en un ejemplo. Veamos lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Una persona que ha crecido espiritualmente, que ha madurado. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2 nos dice de la siguiente manera. Gloria a Dios. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2: se convierte en un ejemplo, es decir, que guía a otros con el ejemplo en su camino espiritual. Versículo 2 dice así: y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres, ¿cuáles? Fieles,
que serán idóneos para enseñar también a otros. Qué bueno es que la iglesia haya de esos hombres, ¿no lo creen? Hombres que enseñen a otros. Pero ¿qué es lo que van a enseñarle? Porque ya dijimos, ¿qué es lo que van a enseñar? Cada uno de nosotros debe observar qué es lo que me va a enseñar. No se trata, hermano, de porque tiene el mejor apellido, este es el que me va a enseñar. No, porque no se trata del apellido. Ese es el que tiene más años en la iglesia. No, sino porque dice aquí, hombres fieles. ¿Cuáles hombres? Fieles. ¿Fieles en qué? Pues fieles en todo lo que tiene que ver en la doctrina de Cristo. Fieles en la doctrina, fieles a la casa de Dios, fieles a su palabra, fieles a las obras, fieles al servicio, fiel a todo. De manera entonces que este fiel es idóneo, es perfecto. ¿Para quién? Para enseñar a otros. ¿Por qué? Porque está capacitado, porque ya creció, porque tiene que dar. Porque no puede decir, bueno, como dicen de pronto algunos, ¿verdad? Hijo, esto no tienes que hacerlo. Yo lo hago, pero tú no tienes que hacerlo. No. No, porque entonces, hermano, estamos enseñando con el ejemplo. No podemos decir, esto no se debe de hacer. Yo lo estoy haciendo, pero no se debe de hacer. No. Lo que tendríamos nosotros que hacer es enseñar con el ejemplo. Punto número 3, vive en una vida completamente entregada y obediente a Dios. Bueno, cada acción, hermanos, cada acción, ellos seguían por el Espíritu Santo del Señor. Veamos lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo número 20. Gálatas capítulo número 2, versículo número 20. Y ahí tenemos, hermanos, en la palabra del Señor, Gálatas 2, 20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo lo que hace, lo hace porque Dios lo guía. Ya no vive de él, Cristo vive en él. Todo lo que hace, lo hace porque Cristo lo motiva a hacerlo. Entonces, hermanos, y finalmente, el punto número 4 de una característica de aquel que ha madurado es que asegura su lugar en el reino de los cielos. El que madura, no el niño, no el adolescente que todavía puede hacer berrinches, no el joven que de pronto todavía sirve, pero todavía se deja mover por alguien, por algún amigo, sino el maduro. ¿Qué dice 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8? 2 Timoteo en el capítulo número 4, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios acerca de San Pablo. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Asegura su lugar en el reino de los cielos el que madura espiritualmente. Yo quiero terminar, hermanos, diciéndoles a ustedes: todo creyente está llamado a crecer desde su infancia espiritual hasta la madurez en Cristo. El crecimiento, hermano, espiritual no es automático. El crecimiento espiritual no es automático como el crecimiento físico. Requiere un esfuerzo intencionado en todo lo que tiene que ver con las cosas espirituales. Como dice Colosenses en el capítulo número 3, versículo 1 al versículo 3, fíjense que dice así: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que debe hacer ese cristiano? Debe esforzarse ¿en qué? En buscar las cosas de arriba donde está Cristo. Versículo 2: poned la mira en las cosas de arriba. Otra vez, no solo hay que buscar las cosas de arriba, la mirada tiene que estar en esas cosas de arriba, sin voltear hacia otro lado. No en las de la tierra, dice.
porque somos dados a poner nuestros ojos en las cosas de la tierra. Les decía hace un tiempo atrás, si se trata de construir, construimos como quien fuese a quedarse en este mundo eternamente. Y Noé nos enseña cómo se debe construir. ¿Cómo construyó Noé? Él construyó un arca, pero él no construyó, hermanos, un barco, hermano, con alberca, con jacuzzis adentro, con restaurante, con sonido, No. Él no construyó un barco así. Él construyó un barco temporal, porque él sabía que el diluvio era temporal. Todo iba a pasar. Un día pasaría y eso se acabaría. La vida del cristiano es así. Estamos nosotros en este mundo, pero ¿cuánto tiempo estamos en este mundo? Solo es por un tiempo. San Pablo dice: nuestra casa, nuestra vivienda, nuestra verdadera morada, ¿en dónde está? En el reino de los cielos, no en la tierra. Y con esto no quiero decir que alguien que construyó su casa está mal. No, está bien que la construyó, pero esa casa se va a quedar. Un día usted y yo nos vamos a ir y esa casa se va a quedar. Pastor, pero tanto que me costó. Sí, yo sé que una casa cuesta, pero se va a quedar. Por mucho que la ames, se va a quedar. Esa casa se quedará. Lo material se queda. Lo verdadero, lo eterno, lo espiritual, lo que no se acaba nunca, está en el cielo. Por eso dice aquí: si en verdad tú has resucitado con Cristo, si en verdad has nacido de nuevo en Cristo, ahora ponte a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon tu mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y luego dice el versículo 3: porque muertos sois para esta tierra, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora nuestra vida ya no es de aquí, ahora nuestra vida es de Cristo. Esto sería el estudio de la palabra de Dios. Cuando hablamos de las cosas de arriba, el estudio de la palabra de Dios, la oración, el servicio, la obediencia, todo lo que tiene que ver con Dios, incluyendo el culto. Por eso yo te invito el martes a las 6:30 de la tarde, el jueves a las 6:30. Incluye eso, las cosas de arriba. Ahora, la pregunta sería, para terminar: ¿en qué etapa de tu vida espiritual te encuentras, mi querido hermano? ¿Estás creciendo o estás estancado? Dios desea que pasemos de ser niños espirituales a cristianos maduros, que puedan ser útiles en su reino. No olvide usted lo que dice Proverbios 4:18, que yo les invito que, estando de pie, leamos esa parte de la escritura. Porque Dios desea que pasemos de niños espirituales a cristianos maduros. No podemos quedarnos toda la vida siendo niños. Es bonito, hermano, que un niño le dan de comer en la boca, le lavan su ropa, ¿verdad? Lo cambian, lo visten. Un niño no tiene que hacer grande esfuerzo. Es bonito ser niño, pero no podemos ser niños toda la vida. Tenemos que crecer. Dios quiere que pasemos de ser niños espirituales a ser cristianos maduros, que podamos ser útiles para su reino. No olvidemos lo que dice Proverbios 4:18. ¿Qué dice Proverbios 4:18? Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Cómo es? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es la vida del cristiano. ¿Cómo es la vida del cristiano? Como la luz de la aurora. Debe crecer. Cuando el día comienza, el día de mañana sin duda saldrá el sol, pero no se va a quedar ahí el sol naciente. El sol saldrá, nacerá el sol por la mañana, y el sol, hermanos, comenzará a avanzar en el día hasta que el día llegará a ser perfecto, y después terminará el día. Así es la vida del cristiano. Comenzamos una nueva vida en Cristo, pero no podemos quedarnos así. Debemos ir creciendo y aumentando, y un día, igual que el sol se mete, nuestra vida también terminará y se meterá. Nos ocultaremos de esta tierra para poder llegar a una tierra mejor.
donde está Cristo Jesús. Mi querido hermano, mientras tanto usted tiene que ir creciendo y avanzando. ¿Usted ha crecido? ¿O podría cambiar entonces mi pregunta? ¿Querrá usted crecer en el camino de Dios, hermano? Si usted quiere crecer en el camino del Señor, venga hoy a los pies de Cristo. Acérquese, pídale a Dios: Señor, ayúdame a crecer hasta que llegue yo a ser un cristiano maduro, un hijo tuyo con madurez espiritual, que alcance la perfección de tu palabra, la perfección de la que tú hablas. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a poder crecer hasta llegar a la medida del varón perfecto. Acérquense, vengan a los pies de Cristo, pidamos a Dios: Señor, ayúdame a crecer. Y Dios nos ayudará a crecer hasta que lleguemos a la medida que tenemos que llegar. Vamos a orar. Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Venimos ante ti, Señor de los cielos. Hay algunos hijos tuyos que vienen aquí al frente, Padre. Tómalos en tus manos, ayúdalos. Ellos desean crecer, ellos desean avanzar. Ellos desean, Padre de los cielos, prosperar en su vida espiritual. Te rogamos, Dios del cielo, que tú te glorifiques grandemente en el nombre de Jesucristo, y que obres, Señor, de manera perfecta en su vida. Ayúdalos, Señor de los cielos, a tus hijos. Ayúdalos. Ayuda a todos, a toda tu iglesia a crecer, a avanzar, a mejorar. Que podamos nosotros, cada uno en lo personal, crecer y crecer y crecer en el conocimiento de tu palabra. Crecer en la doctrina, Padre eterno. Crecer hasta poder llegar, Dios mío, a la edad de la plenitud de Cristo, a la medida. Que podamos llegar, Dios de los cielos, a, Señor mío, la edad que tú quieres que lleguemos espiritualmente hablando. Que podamos madurar, que podamos crecer, que dejemos de ser niños, como dijo San Pablo, incluso que dejemos de ser adolescentes. Es más, Señor, que podamos dejar de ser jóvenes espirituales y que podamos ser maduros, personas maduras. Que Dios de los cielos, en la vida física, el adulto, el maduro, como dijimos, es una persona que comienza a dolerse, a achacarse en su cuerpo, a tener dificultades y fatigas. Pero en la vida espiritual es todo lo contrario, es diferente. Aquel que ha crecido, que ha madurado, es aquel, Dios mío, que ahora se ha vuelto más fuerte, más estable, más digno, más, Señor mío, esforzado. Toma cada vida en tus manos. Toma cada ser, cada corazón. Glorifícate grandemente en el nombre de Cristo. Padre, toma las vidas de los que han venido al frente, de los que han quedado en su lugar. Toma la vida de todos y ayúdanos para crecer. En esta semana te pedimos, te rogamos, Señor, por el bendito nombre de Jesús, que tú bendigas a cada uno en lo personal, allá, Dios mío, donde se muevan. Señor mío, estando en la casa, en la calle, en el auto particular, en el transporte, cuando vayan, Dios mío, al trabajo, sea, Dios mío, el taller, la fábrica, la oficina, el negocio, Padre mío, sea el trabajo donde esté cada uno, ahí esté tu presencia, Padre. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos, bendícenos a todos, guárdanos, protégenos, Padre mío, cúbrenos con la sangre de Jesús, y que en todo tu nombre sea glorificado. Bendito Padre, también te ruego en el nombre de Jesús que tú bendigas los diezmos que tus hijos traen al alfolí. Señor y Padre, bendice sus diezmos, pero bendice también sus manos, su casa, conforme a tu palabra. Dales, Dios, de tu gracia y de tu bendición. Señor bendito, te rogamos, Señor, también por aquellos que no han podido hacerlo, para que puedan hacerlo, Señor, y puedan así también recibir tu bendición. Te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ahora ruego que mientras distantes estemos unos de otros, la gracia de Jesús, el amor incomparable del Padre, la comunión y la participación con tu Santo y Divino Espíritu sea con todos, Señor, ahora y siempre. Amén, Señor. Ha sido un placer compartir contigo este momento con Dios. Si alguien que conoces está buscando ese momento en el que pueda conectar con Él, no dudes en compartirle este mensaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.